veo unas palomas eróticas. Andan haciendo cositas. Todo el tiempo. ¿Estás ahí? ¿Has recibido su dosis de glucosa? No, doctor. Escoja el que quiera. ¿Molesta si esperamos un minuto, su compañero? Debe estar en teórica, ¿no? Sí, doctor, me dijo que ya está bajando. No les molesta, ¿no? Pues está haciendo la clásica. Ya te estoy viendo tu cabeza. Están saliendo de tu casa. Estoy a una cuadra. Está a gusto, ¿eh? No, no terminó la clase. Ándale. Sigue la clase todavía. Tarde empezó. Sí, pero... Doctora Sara. Está en la tele, igual creo, doctor. Doctor Denis. Presente, doctor. Doctor Rafael. Presente. Sara que debe llegar. Bien, hoy nos toca hablar acerca de un problema real que tenemos dentro del manejo de la medicina y los indicadores de mortalidad. Como recordarán, en la anterior exposición de mortalidad materna había un gran pedazo de la torta que nos afectaba justamente con el tema de las hemorragias. Tenemos una clasificación que les he pedido que presenten hoy, que es las hemorragias de la primera mitad, que tiene 3 patologías predominantes, entre ellas el aborto y el ectópico y la mola. Me voy a enfocar un poquito en el aborto. Definitivamente es un problema de salud pública que no estamos pudiendo controlar. De ahí que las políticas de salud nos han permitido pues, manejar esto dentro del Sistema Único de Salud. Existe una prestación que nos permite resolver por diversos mecanismos, uno de ellos el legrado uterino instrumental. El legrado uterino instrumental se debe realizar pero con la presencia de un médico anestesiólogo. Obviamente el que va a hacer el procedimiento, que en este caso puede ser un médico general capacitado, un ginecobstetra, pero definitivamente tiene que haber la presencia de un anestesiólogo para que maneje la sedación del procedimiento. Antes hacía el ginecólogo, se ponía la sedación y hacía el procedimiento. Esto ha llevado a que se produzcan contingencias que han producido la muerte inclusive de la paciente por un fenómeno de broncoaspiración. Entonces hay sedantes que producen el reflejo del vómito o activan el reflejo del vómito, y en el momento de estar haciendo el procedimiento el ginecólogo no sabía si atender esos reflejos del vómito o acabar de hacer la evacuación uterina. Y han habido fallecimientos. De ahí que el Ministerio de Salud ha decidido proscribir realizar el legrado uterino instrumental si es que no hay un anestesiólogo a la mano. En cambio, el AMEU, ustedes lo pueden realizar en cualquier nivel de atención, sin la presencia del anestesiólogo. Solamente tienen que tener la capacidad y habilidad técnica para, como cualquier proceso invasivo o procedimiento invasivo, pueden hacer la evacuación de la cavidad uterina a través de
del manejo de una jeringa, ¿no?, que tiene un alto poder de absorción negativa, que hace la evacuación de restos corioplacentarios, restos placentarios, etc. ¿Por qué les hablo del aborto? Pues hace unos años se ha emitido una sentencia constitucional. ¿Han escuchado hablar que es una sentencia constitucional? Tal vez por ahí un amparo constitucional. Si bien no es nuestro motivo de estudio, pero corresponde que nosotros sepamos, ¿no? Tenemos un paraguas que se llama Constitución Política del Estado, ¿sí? Por debajo de esa Constitución estamos nosotros como ciudadanos, y que por algún motivo esa Constitución puede estar perforada en algún lado, y esa gotera nos va a causar algún tipo de dificultades como ciudadanos. Entonces, nosotros, si vemos que estamos siendo vulnerados en nuestros derechos, hacemos una acción de amparo constitucional. Pedimos que nos proteja la ley. A veces nos acepta y a veces nos rechaza, dependiendo cuáles sean las condiciones, ¿no? A veces presentamos el amparo a destiempo o no con las pruebas suficientes, y a veces tenemos todo lo necesario y nos dicen sí, le concedemos el amparo. Me han destituido ilegalmente de mi trabajo en la universidad, entonces se verifican los hechos y dicen sí, que se restituya su trabajo inmediatamente, y todos los 10 meses que no le han pagado, que se le pague. Me debo entender, ¿verdad? Entonces, pero también los que han sido afectados con el amparo pueden recurrir a otra instancia, que es el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, aquí está la Constitución y por encima de ello está el Tribunal Supremo de Justicia, que dice la última palabra respecto a alguna situación X. Esa resolución se llama Resolución Suprema del Amparo Constitucional. Prácticamente es la última palabra, ¿sí? De ahí podemos recurrir a algo internacional, como hemos hecho cuando hemos perdido el mar, ¿verdad? Hemos recurrido al Tribunal de la Haya, pero son casos extremos, muy raros, y los jurisconsultos, los estudiosos de la ley, tienen algunos antecedentes que estudiar y revisar y plantearlos y documentar. Y de ahí que en algún momento de la vida ha salido, y ahora me van a entender lo que estoy hablando, en algún momento de la vida de este país ha salido esta sentencia constitucional, es todo un libro, y aquí se describe artículos, se ve revisiones bibliográficas del país desde el tiempo del Incario, ¿sí? ¿Sabían ustedes que en el tiempo del Incario, o cuando los conquistadores llegaron, vinieron, ¿no?, con su propia religión? Nosotros teníamos nuestra creencia en el Tata Inti, ¿verdad? Ellos llegaron con la cruz, ¿sí? Y desde ese momento hubieron temas de violación. ¿Saben qué ocurría? El cura, que ya nos habían sometido los españoles, ¿verdad? Entonces ponían iglesias por todo lado. Pues, si ustedes se dan cuenta, en Cochabamba hay un montón de iglesias, ¿sí? Entonces, para someternos, tanto religiosa como culturalmente, los españoles nos impusieron su religión, y una forma de manejar esta cosa era hacer creer a la gente indígena que cuando se casen tenían que hacerlo por la ley que trajeron los españoles, o por la religión que trajeron los españoles, y una de las primeras pruebas que tenía que certificar el cura era si estaba virgen o no la damisela, ¿sí? ¿Y qué hacía para esto? Pedía la primera noche de bodas con el cura, y él certificaba que estaba virgen esa mujer. Y de ahí ustedes van a escuchar el término curahuahua. ¿Han escuchado? Quiere decir el hijo de cura. Y evidentemente en algunos casos, por mala suerte, ¿no?, embarazaban a la novia, ese contacto sexual que ella tenía probablemente con el cura. Entonces hay muchos curahuahuas aquí. Cuando ustedes van a escuchar, generalmente se refieren al hijo mayor. En el campo dicen curahuahua, y dicen, es mi hijo mayor, pero eso viene justamente por el término de que nacían
los primeros hijos justamente producto del contacto sexual con el cura. Y ese contacto sexual habrá sido voluntario, habrá sido con consentimiento. ¿Qué dice? Probablemente no, los obligaban, ¿no? Según su normativa era obligatorio que tenga contacto sexual con el cura. ¿Y eso qué significaba? Una violación, ¿verdad? Entonces acá hablan de esas cosas, ¿sí? Hablan de que ocurría eso, que se hacían violaciones a las mujeres desde el tiempo de la conquista, etcétera, el colonialismo. Y a medida que van discurriendo en todo su análisis, llegan a un lugar donde dice, ¿y por qué se hizo este amparo? ¿Por qué se pidió revisar algo que no estaba protegiendo la Constitución? Porque había una revictimización de las mujeres que habían sido sometidas a agresión sexual. ¿Qué quiere decir? Que esta mujer iba a la policía, decía, me han violado y me parece que estoy embarazada. Y según nuestro Código Penal, hay motivos para realizar el aborto, que son la agresión sexual, el incesto, ¿no? ¿Saben qué es el incesto? El contacto sexual del padre con la hija, ¿sí? Que concurre en embarazo. Y después, alguna malformación que pueda existir en el producto o alguna malformación que pueda existir en la madre. Entonces, si está poniendo en peligro su vida, seguramente se recurre al aborto y el juez tiene que dar su veredicto y decir que se proceda. Entonces, cuando las mujeres iban a la policía les mandaba al médico. El médico decía, no es mi competencia porque no soy forense, lo que van a hacer es ir al IDIF, y en el IDIF les van a dar una nota y vuelven con eso, tenían que volver a documentar en el hospital, y del hospital nuevamente se le mandaba a la policía. Entonces, y la señora tenía que ir dando declaraciones en todo lado, eso se llama revictimizar. Entonces, un grupo de personas, ¿no?, defensores de los derechos de la mujer, dijeron, aquí no está bien esto, hay que hacer algo. E hicieron su acción de amparo, pidieron la protección del Estado. Y el Estado dijo, probablemente sí tienen razón, dieron acá la razón, y de ahí mandaron a Sucre en revisión, y en revisión emiten esta sentencia constitucional que está por encima de la Constitución, ¿no? Es el parche. Y en esta sentencia constitucional hay una parte que me interesa que sepan ustedes, que se los voy a resumir rápidamente. Dice, al respecto se deja claramente establecido además que a efectos de la vigencia y eficacia de esta previsión normativa, desde y conforme a la norma suprema, la misma debe ser interpretada en sentido de que, escuchen esto, no será exigible la presentación de una querella, ni la existencia de imputación y acusación formal, y menos sentencia. Será suficiente que la mujer que acuda a un centro público o privado de salud a efecto de practicarse un aborto, por ser la gestación producto de la comisión de un delito, comunique esa situación a la autoridad competente pública, y de ese modo el médico profesional que realizará el aborto tendrá constancia expresa que justificará la realización del aborto. Entonces, si bien estaban quitando del camino la revictimización, está diciéndonos acá que la mujer que hubiera sido agredida sexualmente y está con un embarazo, va a la policía y dice, he sido violada y estoy embarazada, y el policía le da una nota firmada, y con eso vuelve al médico, y el médico tiene que resolver realizando el aborto. Parece sencillo, ¿verdad? Pero nosotros, ¿para qué estamos estudiando? Para justamente tratar de salvar las vidas, y peor, la vida de un inocente, ¿verdad? Entonces, el juramento hipocrático dice, no daré pesarios que produzcan el aborto. Así dice. Entonces, estaba en contraposición con nuestro pensamiento filosófico que tenemos como médicos, ¿sí? Que tratamos de aliviar el dolor, evitar la muerte, y menos aún evitar una muerte que sea de un producto inocente que está ahí adentro. Entonces, tal vez, evidentemente, muchos de los casos sean producto de una violación, pero en muchos otros casos, ¿sí?, es producto de un descuido. Ha ido a beber, se ha descontrolado el asunto, ha pasado lo que tenía que pasar y ha habido un embarazo. Y como le da vergüenza decir que ha tenido ese desliz, pues va y dice, me han violado, y el policía dice, sí, vaya y van a realizar el aborto.
Entonces, el colegio médico que nos representa y les va a representar a ustedes en algún momento dijo, no, nosotros hacemos juramento hipocrático, no podemos alegremente agarrar y empezar a realizar abortos a pedido, porque eso es lo que significa esta resolución, esta sentencia constitucional. Entonces, se ha hecho el análisis y pues obviamente se ha hecho la representación. Debe ser muy raro este caso porque una vez que se emite la sentencia no revisan, pero viendo los entretelones, ¿no? de que evidentemente nosotros tenemos una situación ética y deontológica, dijeron sí, a ver, vamos a revisar y evidentemente sí tienen razón ustedes como médicos, ¿no? ¿Y qué hacemos? Bueno, hicieron una adenda, ha agregado un párrafo y donde dice que si el médico no quisiese realizar el procedimiento, tiene que hacer uso de un instrumento que se llama objeción de conciencia. Entonces, cuando se presenten estos casos con ustedes, pueden hacer objeción de conciencia porque no están de acuerdo con realizar un procedimiento, que probablemente sea verdad o no sea verdad, pero al final es quitarle la vida a un producto inocente que está en curso, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver una clasificación, ¿sí? Hay algunos que dicen, no, todavía no es un producto viable, por lo tanto se podría decir, pero desde el momento que se han juntado dos células y están ahí empezando a multiplicarse, yo pienso que ya es un ser vivo, que tiene todos sus derechos y bueno, que podría ser alguien como ustedes en algún momento, médicos que están formándose y pueden ser eminencias de la medicina tal vez, ¿no es cierto? Entonces, existe esa figura, pero esa figura tiene que hacerse notar en una historia clínica, tiene que ser documentada, es decir, hago uso de mi objeción de conciencia para no realizar el procedimiento. Y la barrera es que más abajito ponen de esa adenda, si el médico no quisiese, tiene que pasar al siguiente médico, al siguiente médico, al siguiente médico hasta que alguien realice el procedimiento. Entonces nos han puesto la espada de Damocles, ¿no?, en la espalda y bueno, alguien seguramente se animará a realizar, alguien que tal vez no lo va a hacer por obligación, no sé. Definitivamente, pero el tema del aborto nos trae muchos problemas en la sociedad, ¿sí? Si nosotros vemos estadísticamente, vamos a encontrar que las mujeres, cuando no quieren tener un producto, sea un motivo de violación o no, y se ha embarazado, van a recurrir a cualquier método, ¿sí? Van a hacerse un aborto folclórico, se meten ramas, palillos, alambres al introito uterino y tratan de sacarse el producto, o utilizan, ¿no?, el vademecum florido que tenemos folclórico, con ramas de quinzacuchu, mate de orégano, mate de aquí, mate de allá, ya conocen en el campo cuál les puede servir para aumentar las contracciones y obviamente evacuar el producto. Eso ocurre con los. Y van a ver ustedes que también vienen con dos pastillas que se han tomado por arriba y dos que se han puesto por abajo, el famoso misoprostol o Cetotec. Es común. Se ha vuelto tan común el tema del aborto que hay algunos lugares, ¿no?, muy conocidos en Cochabamba, en el Alto y en La Paz, que dice hay extracción de dientes. Es una manera subliminal de decir se hacen abortos. Toda una avenida eso, ¿sí? Entonces, obviamente el Estado, el gobierno se hace de la vista gorda, alguna que otra vez van, intervienen y dicen, no, hacen su alboroto por los medios de comunicación, etc. Pero a lo que más o menos yo quiero llegar es de que van a tener ustedes este tipo de situaciones. Estas hemorragias que se producen secundarias a un aborto provocado pueden, ¿no?, complicarnos, ya sea con procesos infecciosos, sépticos, pueden complicarnos con hemorragias demasiado severas que pueden llegar hasta la muerte. Y ahí está nuestra función: primero diagnosticar, identificar. No nos compete juzgar, ¿sí? Si está la señora con su hemorragia de la primera mitad, secundaria, un aborto provocado, ¿qué nos compete a nosotros? Resolver y preservar la vida de esa madre. Porque total, ya el producto seguramente ya está limitado. Entonces, ¿y cómo resolvemos? ¿Con cuál de los procedimientos? Les acabo de decir,
El AMEO se hace en los 3 niveles de tensión y es suficiente que ustedes estén capacitados técnicamente en el manejo, al ser un proceso invasivo, de asepsia, antisepsia y obviamente saber en qué momento ustedes ya se dan cuenta que está limpio esa cavidad uterina o está limpia esa cavidad uterina y que ya no va a haber un sangrado que pueda complicarse o esa retención de restos que no pueda complicarse con un proceso infeccioso, ¿sí? Asimismo, hablamos del ectópico, que también tiene una clínica. Es un abdomen agudo el ectópico, que a veces puede romperse, ¿sí? Y al romperse nos puede generar una característica similar a un abdomen agudo producido por una apendicitis, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos la palpación, hacemos la revisión semiológica, vamos a encontrar similar a la apendicitis. Lumbar positivo, ROPSI positivo, témpano positivo, etc. Si es una mujer en edad fértil, doctores, con dolor abdominal o cualquier otro problema que nosotros estemos investigando, a una mujer en edad fértil siempre pídanle una fracción beta de HCG. Siempre. Por más que la persona les diga, no he tenido contacto sexual hace 5 años, mi marido vive en España, mi marido está en otro lado, le soy fiel, probablemente ha habido un desliz por ahí y nosotros con hacer placas de radiografía, con hacer terapéutica bioral, podemos producir algún tipo de malformación en ese producto o también podemos fallar en el diagnóstico. Podemos pensar que con la apendicitis demoramos un poquito en la situación de cirugía y al ser un ectópico roto puede haber un sangrado masivo interno que no estamos detectando. Entonces siempre pidan a una mujer en edad fértil su fracción beta de HCG como seguridad para ustedes, antes de hacer placas de rayos X, etc. ¿Sí? Entonces tiene una clínica muy particular el ectópico, ¿sí? La mujer, si está roto el ectópico, la mujer cuando está en bipedestación va a tener un dolor intenso en la parte inferior, ¿sí? ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. ¿Qué creen que está ocurriendo? Se para y le duele más, se echa y le cede el dolor. Tenemos una estructura anatómica que se llama fondo de saco de Douglas, ¿verdad? Ese fondo de saco de Douglas se irrita con el tejido sanguíneo, con la sangre, y al irritarse nos produce un fenómeno que se llama peritonitis química. Entonces se para y le duele, y dice, doctor, me paro, me duele, me echo, me cede el dolor. De ninguna manera en la apendicitis vamos a encontrar que si se para le cede el dolor. Esté parada o echada la señora o la paciente va a tener dolor si es una apendicitis, ¿sí? Pero eso es en el ectópico que les digo, ¿sí? Entonces, y los signos vitales también se alteran. Como hay un sangrado interno, es muy probable que va a presentar taquicardia, diaforesis, palidez extrema, y va a presentar además hipotensión, que es uno de los principales indicadores. En cambio, una apendicitis probablemente esté con los signos vitales estables, tal vez nos presente una fiebre, ¿sí? En ambos casos vamos a encontrar hiporexia. Entonces ya nos está dando pautas, pero las pautas las tengo que yo más o menos identificar en base a los criterios que vamos a ir hablando, qué patologías vamos a encontrar. Respecto a las hemorragias de la segunda mitad, ustedes van a identificar 3. Una de ellas es la placenta previa, porque a mí me interesa que sepan cómo es el sangrado en la placenta previa. ¿Es a predominio de qué? ¿De reposo, de actividad o de esfuerzo físico? ¿Sí? ¿Qué tipo de características tiene ese sangrado? En el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, ¿qué tipo de sangrado también se encuentra? ¿Sí? Y la ruptura uterina es uno de los problemas que Cochabamba aporta bastante, porque hacemos procedimientos que ya están proscritos en el manejo de la ginecobstetricia, como es la maniobra de Cristalier. Aquí en tercer nivel, tal vez se puede aceptar que se animen, ¿no? Ven, lo llaman al interno a hacer Cristalier y empieza a apretar para sacar al producto. Se puede arriesgar, porque al lado tiene el quirófano, tienen sangre, tienen todo, y además entran de 2 en 2 los ginecólogos. Pero si estamos en un primer nivel, yo me animo a hacerle un Cristalier, voy a hacer que se rompa el útero o mínimamente el cuello del útero.
Entonces ahí la estamos exponiendo a esa persona a una situación grave, porque si se rompe el cuello del útero, el cervix, o se rompe el útero, ¿no?, va a haber una hemorragia masiva y eso significa muerte. Y bueno, no sé si les conté del caso de Ragaipampa, tal vez. Bueno, al final les voy a comentar eso para que más o menos nos contextualicemos. Empezaremos, yo se los he dado la clase, creo. Sí, está bien, buenas tardes doctor, buenas tardes compañeros. Vamos a hacer el tema de hemorragias, de la primera mitad, segunda mitad y posparto. Bien, ¿cómo vamos a definir lo que son las hemorragias obstétricas? Van a ser pérdidas excesivas de sangre durante el embarazo, el puerperio o también el parto. Estas van a ser las principales causas de mortalidad materna alrededor del mundo, y estas deben tratarse lo antes posible, ya que pueden complicarse en un choque hipovolémico, una anemia severa, una muerte si no se toma acción inmediatamente. Algunos parámetros que vamos a ver va a ser en cuanto a cantidad. Hablamos de igual o mayor a 500 ml de sangre después del parto vaginal, o ya en caso de ser una cesárea igual o mayor a 1000 mililitros. Bien, vamos a ver que va a haber distintas condiciones, factores que van a predisponer este tipo de condiciones. Entre esas, algunas características de 2 de cada 3 no van a presentar factores de riesgos conocidos. Va a ser fundamental aplicar las medidas preventivas, ya que se va a poder evitar prácticamente que la mamá entre en una de estas situaciones complicadas, como ser estas hemorragias, con simples controles, que ya vamos a ver más adelante. Los controles prenatales, que van a permitir identificar ya factores de riesgo y saber hacer un manejo adecuado. Bien, en la clasificación tenemos la primera mitad, el aborto complicado, el embarazo ectópico, la enfermedad trofoblástica gestacional. En la segunda mitad, la placenta previa, la distensión prematura de la placenta, no inserta, ruptura uterina y ya las posparto. Bien, en la primera mitad vamos a ver lo que es como primera causa el aborto complicado, ya que va a haber distintas condiciones que van a hacer llegar a este punto, ¿no? Desde un aborto inducido, como ya mencionamos. Y este llega a complicarse, ¿qué va a pasar? Va a existir lo que es una proliferación bacteriana, lo que va a causar la muerte del producto, va a generar lo que se llama fiebre, el sangrado y un mal olor, ¿no?, por parte de la proliferación bacteriana. A nivel de la ecografía va a poder verse, ¿no?, los restos uterinos y todo el proceso que implica en el aborto, lo que es la producción de prostaglandinas, la contracción del útero, que va a expulsar al producto, generando lo que es un aborto, que en este caso se puede complicar y va a generar lo que es el sangrado. Bien, como siguiente hemorragia tenemos al embarazo ectópico, que va a definirse como un embarazo en una localización que no es la idónea. En este caso se da más frecuentemente en un foco que es el tubárico en un 98%, un 80% en la porción ampular y un 2% en el abdomen, cervix u ovario. ¿Cuándo se va a sospechar de un embarazo ectópico? Como mencionamos, lo que es el abdomen agudo, el dolor abdominal, una prueba de embarazo positiva, sangrado vaginal. Este puede ocurrir con una frecuencia del 1% en los embarazos y es responsable del 10-15% de la mortalidad materna en países desarrollados, y se puede asociar ya a una posterior ruptura, ¿no? En un 50% puede presentarse lo que es la tríada clásica del dolor abdominal, no cólico, la amenorrea, el sangrado vaginal escaso. Bien, ahora la enfermedad trofoblástica gestacional, esta ya no es, esta va a estar implicada más que nada con una proliferación anormal de lo que es el trofoblasto. Y una característica importante a tener en cuenta es que va a haber una sobreproducción de hormona corionicómana que no va a coincidir con el inicio de la producción de esta, cuando recién se está formando lo que es el producto. Va a tener una clasificación benigna, que puede ser una mole vertiforme completa, como podemos ver aquí, una parcial,
y ya en su forma maligna un carcinoma o ya una mola invasora. Y claro, esto va a generar un sangrado. Este va a ser más frecuente, el útero va a tener un mayor tamaño, ¿no? Que no va a coincidir con la edad gestacional, va a haber bastantes vómitos que van a ser intensos, va a haber náuseas y va a haber una ausencia de latidos fetales en lo que es la mola completa. Pasando a las hemorragias de la segunda mitad, vamos a tener la placenta previa, el desprendimiento prematuro de la placenta y la rotura uterina. Bien, en la placenta previa, esta va a caracterizarse por una implantación anormal de lo que es la placenta, más que nada a nivel del segmento uterino inferior, y va a cubrir totalmente o parcialmente el orificio cervical interno. Esta va a suponer un 20% de las hemorragias del tercer trimestre de gestación y es una tercera causa de la transfusión parto. Acá vamos a ver los distintos tipos: la placenta de inserción baja, la marginal, la previa parcial y por último la placenta previa total. Características de esta hemorragia de la segunda mitad va a ser que un 70-80% va a presentar un sangrado rojo brillante, y algo importante es que este va a ser indoloro, ¿no? Va a presentar alguna molestia. También puede presentarse contracciones uterinas con o sin sangrado, y en un 10% pueden ser asintomáticas, por lo que el hallazgo va a ser casual. Aquí entra en énfasis lo que es una correcta prevención en lo que son los controles perinatales. En factores de riesgo, incisiones uterinas previas, que se dio lo que es una cesárea, edad avanzada o mayor a los 35 años de la mujer, puede presentarse también por alguna etnia, tabaquismo, residencia a gran altitud, multiparidad y placenta previa anterior. Bien, en la evaluación inicial lo que va a ser importante es cuantificar el sangrado, evaluar los signos vitales, como mencionamos, que se alteran, la evaluación fetal y laboratorios básicos, ¿no? Como ya a nivel imagenológico, la ecografía va a ser importante. El manejo va a consistir en una estabilización hemodinámica, dos vías venosas, el uso de cristaloides, oxígeno y un correcto monitoreo. Y las indicaciones ya para recurrir a lo que es una cesárea va a ser un sangrado severo, el sufrimiento fetal y una inestabilidad materna. Bien, para el diagnóstico va a ser clínico. También se va a usar métodos de imagenología como la ecografía transabdominal, transvaginal. El tratamiento va a ser asintomático y hemorrágico, ¿no? Va a tener que compensarse o también recurrirse a lo que es la cesárea, si es por mayor de 36 semanas, ya se puede optar por esta vía, o si es menor a 36 semanas, optar por una vigilancia expectante, ¿no? Y con un reposo relativo. Acá se debe evitar lo que es el tacto vaginal. Bien, la siguiente va a ser el desprendimiento prematuro de placenta. Entre las manifestaciones clínicas va a haber un sangrado que va a ser oscuro, va a haber dolor abdominal y el útero va a estar rígido o hipertónico. Sus complicaciones: un shock hipovolémico, una coagulación intravascular diseminada, una insuficiencia renal y ya llegar a una muerte fetal, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? La placenta va a separarse de lo que es va a separarse parcialmente o totalmente de las paredes, ¿no? De ser no inserta antes del parto. Esta va a tener una clasificación que va a ir desde una asintomática hasta una grave, ¿no? La asintomática se puede diagnosticar en forma en el examen de la placenta en el alumbramiento, una leve que va a existir una metrorragia escasa y un desprendimiento placentario del 25%. A nivel moderado, del 25 al 50% va a existir el desprendimiento, y ya la grave, un desprendimiento mayor al 50%. En cada grado va a existir un distinto nivel de lo que es el aumento de la hemorragia.
por lo que el manejo va a ser estabilizar a la madre con oxígeno, las vías venosas con el uso de cristaloides y un monitoreo materno-fetal. La conducta va a ser en estabilizar a la madre antes de referir a lo que es a un centro superior, y en caso de estar inestable hay que controlar la hemorragia y realizar una reanimación antes de referirla, ¿no? El tratamiento ya consistiría en lo que es la finalización del embarazo. Ahí está. Bueno, vamos a continuar con lo que es la ruptura uterina. La ruptura de la pared uterina se caracteriza por lo que es un dolor abdominal intenso. También viene lo que es el sangrado vaginal, el shock materno, que vamos a ver esta clasificación un poco más adelante con lo que es hemorragia postparto, porque hay una clasificación que puede ser leve, moderada o grave. Luego tenemos la pérdida de la presentación fetal, la frecuencia cardíaca afectada y exceso de contracciones. El manejo, lo principal es una estabilización, reposición rápida de líquidos, que esta se puede dar con cristaloides, y un manejo definitivo, y en lo último, la laparotomía más la cesárea de emergencias. En la ruptura uterina, los factores de riesgo son cirugías previas, lo que viene a ser cesáreas previas, trabajo de parto prolongado, un mal uso de lo que viene a ser la oxitocina, multipartidad y traumatismo. Y el tratamiento quirúrgico sería la reparación del útero y histerectomía en casos extremos, que esto vamos a ver que igual hay diferentes tipos de histerectomía, puede ser una radical o de esas maneras. Ahora hablando un poco de lo que es la hemorragia postparto, es la principal causa de lo que viene a ser las muertes maternas. Esto lo que es importante destacar es que es 500 ml en lo que es parto vaginal y 1000 ml por cesárea. Esto dentro de lo que son las 24 horas. A estas son primarias, ya pasando lo que son las 24 horas, 48 horas, 2 semanas, se puede decir que es una hemorragia secundaria. Algo bastante importante acá para destacar, ¿cómo podríamos controlar cuánta sangre se pierde, digamos? Podemos ver lo que es un apósito empapado de 10 por 10 suma 60 ml. Podemos tener 10, vamos a ir sumando. Lo que más da es hemorragia postparto en cama, que es 1000 ml. Si esto llega a lo que es manchar el piso, sangre, 1500 ml. Cama y piso, 2000 ml. Entonces vamos sumando todos estos parámetros y podemos ver, cuantificar cuánta sangre hay. Factores de riesgo, prácticamente lo mismo que el anterior: multiparidad, embarazo múltiple, hidrocefalia, polidramus, macrosomías que pueden dar. Y aquí podemos ver un diagnóstico de una ruptura uterina, ya que se podría ver. Etiologías son las 4 T's, que es bastante importante de conocerlas. Tono o atonía uterina, que está presente en el 70-80%, que no ocurre esta contracción uterina, entonces se queda el sangrado, hay un sangrado masivo por esto. Luego los tejidos o restos placentarios, como se mantiene el tejido de igual manera, se permite el sangrado extremo, no tenemos un trauma o desgarro en la salida fetal que nos puede provocar esto, y la trombina o coagulopatías que se pueden dar. Son las 4 T's que siempre nos hacen recordar. La tono o atonía uterina, 70-80%, y las demás siguen entre 20, 10%, 20%. En la clínica tenemos lo que es el sangrado notorio coagulante, la taquicardia, hipotensión, como mencionó el doctor anteriormente, palidez y lo que hemos mencionado, shock hipovolémico. Aquí la clasificación de shock hipovolémico, podemos ver que en verde, amarillo o rojo, esto después vamos a mandar las diapos de igual manera. El verde dice de 500 a 1000 ml, que todavía puede ser controlado, por así decirlo, la frecuencia está normal. Y ahora el amarillo ya llega más de 1500, 2000, y ya acá vamos manejando el rojo y es bastante grave, hay un shock, no se puede ver aquí las placentas, pues bastante. Pero es importante reconocer los signos y síntomas de la considerada pérdida de sangrado, si quiero ponerlos. Ahora el manejo, tenemos lo que es el manejo, que es el ABC, que lo vamos a resumir acá, que es ABC, oxígeno, vías cristaloides, identificar las 4 T's que mencionamos hace rato, y el tratamiento, que puede ser oxitocina, masaje uterino, y hay un manejo más, que es en casos extremos. Esto lo hicimos, que es un manejo de hemorragia postparto. Primero, reanimación inmediata. Se aplica oxígeno, se pone 2 vías venosas, se aplican los cristaloides, luego se evalúa las causas de las 4 T's, tono, tejido, ya se puede ser una trauma o una trombosis, y se maneja según la causa, ya que sea tono, tejido, trauma o trombino. Si responde, sí, lo estamos tranquilos, y si no responde, simplemente la siguiente se va a ver mejor. Si no responde, ya en un manejo avanzado podemos tener lo que es el balón uterino,
una cirugía, que el tipo de cirugía, si no me acuerdo, hay dos tipos de cirugía que ya no se usan tantos, si no estoy mal, y la histerectomía por última opción. Aquí puedo ver el balón de Bucky, está aquí de una manera presentada, esto lo insuflamos, metemos y es el tratamiento. La histerectomía hay tres tipos, que es la parcial, total y radical. La parcial se extirpa solo la parte superior del útero, total se retira todo el útero del cuello uterino, y la radical se extrae todo el útero, es radical, realmente toda la parte de lo que vendría a ser acá. Y acá se liga y podemos ver la cirugía. No es una casa de está el nombre. Y bueno, la prevención, un manejo activo de lo que es el alumbramiento, el uso de oxitocina, la tracción controlada del cordón y el masaje uterino. Esto es un resumen más o menos que igual les vamos a mandar. Acá lo importante es que la maniobra de Brad Andrews ya no se aplica mucho porque puede realizar lo que es muchas complicaciones, puede romper igual lo que es la placenta, pero se apoya con lo que viene a ser el dedo aquí en la parte de la espalda y se trata de sacar lo que viene a ser la placenta. El campleo del cordón se hace a lo que son los 1 o 3 minutos posteriores y el uso de oxitocina se hace a lo que viene a ser, a lo que ves el brazo izquierdo por decirlo de efecto, muchas veces ahí se puede aplicar, o al minuto se sugiere, que es de 10, y si es una hemorragia se aplica a 40 unidades, si no estoy mal. Bueno, hablar un poco de la distribución a nivel mundial. La verdad que los datos yo no los he encontrado todos, entonces pedí un poco de ayuda de inteligencia artificial para que me los haga los datos con lo que encontré. Y puedo ver los datos globales según UNICEF, que viene a ser, estamos los 4 Marías, que puede ser 20 a 30%, posparto, que es lo más característico, 50 a 70%, y puedo ver los países donde más 50%. Bolivia es uno de los que más nos encontramos. Y esto que es importante es de Sudamérica, aquí lo calificamos hasta 35%, y Bolivia está en lo que es lo más elevado, que vendría a ser un 35%, y por ejemplo Uruguay es de los más bajos, que ya está en un 10% lo que viene a ser esto. Ahora un poco hablando a nivel nacional, en los que se encuentra mayor prevalencia de esto, viene a ser lo que es en La Paz, el Alto, en Cochabamba se encuentra bastante igual, y bueno, Santa Cruz es un poco menos, moderado que puedes encontrar, y va variando de acuerdo a esto. Aquí también puedes ver lo que son las demoras, buscar la atención, lo que es la falta de, ¿cómo sería? Falta de educación de lo que son las madres, tarda en venir al centro hospitalario, tarda en buscar ayuda y que el centro hospitalario no puede recibir la ayuda. En Bolivia el enfoque donde tenemos más manifestaciones es en la población indígena y en las no indígenas menos, podemos ver la mayores a 40 años es riesgo bastante alto, en la población indígena es más bajo, va variando de acuerdo a esto. ¿Por qué sucede esto, por así decirlo? Primero la multiparidad. Escolaridad, que viene a ser mayor riesgo porque no hay infancia, no han terminado la infancia, entonces no se informa también mucho de esto. La ubicación del parto. Esto, más o menos en Cochabamba podemos ver lo que es el posparto. En la hemorragia postparto abarca lo que es el 60%. En la primera mitad 20% y en la segunda mitad 20%. Nosotros haciendo los datos. Las 3 demoras que tenemos, que es lo que no nos va a faltar, es la demora en decidir, voy a recalcar, demora en llegar, y la demora en lo que viene a ser a recibir la situación de atención de salud. Y una estrategia en Cochabamba para tratar de disminuir esto, hay una parte que es el código rojo que nos habla cómo actuar en estos casos, y también lo que es la enseñanza a las parteras tradicionales es lo que se llegó a ver para tratar de reducir esto de igual manera. Algo bastante importante, ¿por qué sucede en la población indígena y no en la no indígena de ambos pueblos? ¿Por qué? Porque no hay la educación, falta de saber conocimiento sobre bien hacer los paradigmas, sobre lo que son los controles sexuales, todo eso, entonces tienen mayores embarazos, hay mayor familia, tienen embarazos de 5 hijos y eso es más riesgoso para la persona. Y eso es cierto. Un aplauso. Uno. Ahora sí, aplauso. Algunos datos me van a entender. ¿Por qué les digo uno? Uno es rápidamente para que... Quiero ver. Sí. A ver, tenemos que la segunda mitad. Para que quedemos claros. Bien, ¿cómo era el sangrado en la placenta previa? Rojo vivo. Rojo, rutilante, rojo vivo, ¿verdad? ¿Con dolor o sin dolor? Sin dolor. Sin dolor. A predominio de reposo. ¿Sí? Es un dolor, bueno, es un sangrado que
La paciente estaba echada en su camita ya durmiendo y de pronto siente que se ha mojado su ropa interior, se para asustada. Ustedes le preguntan, ¿y hasta dónde llegaba el sangrado? Les va a decir con seguridad que ha pasado de la rodilla. ¿Sí? Entonces agarro, le hago echar, le pongo en posición ginecológica y de inmediato le hago un tacto, ¿verdad o no? Si estoy sospechando de una hemorragia por placenta previa, jamás se hace tacto. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo tacto, puedo producir un desprendimiento de los cotiledones y me va a magnificar esa hemorragia. ¿Sí? Entonces, es clave este dato. ¿Estaba descansando o ha hecho algún esfuerzo, señor? No, yo estaba durmiendo y de pronto he sentido que se ha mojado todo. Me he parado y he empezado hasta llegar hasta abajo la sangre. ¿Qué color era? Roja. ¿Roja intensa? Sí. Perfecto, ahí ya tengo parte del diagnóstico. Entonces agarro mi hoja de referencia, le pongo una vía, le pongo la bata, le pongo oxígeno si es necesario, si está muy descompensada y la refiero. No puedo manejar este tipo de pacientes en un primer nivel, especialmente. Tal vez sí en un segundo nivel, un hospital materno-infantil o tal vez un hospital ya con todas las características de segundo nivel. Pero en mi primer nivel, en mi posta y en mi centro de salud, una hemorragia de estas características no puedo manejar. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué cristaloide le voy a poner? Suero fisiológico, Ringer Tenemos, lactato. ¿no? Ringer lactato fisiológico, Ringer normal, glucosalino, glucosado al 5%, al 10%, lo que tenga como vía permeable, y viendo cómo está su presión arterial. Obviamente si está choqueándose, le voy a poner 2 vías y voy a mandar con las 2 vías y además soporte de oxígeno y acompañado por un personal de salud. No puedo mandar solo. Eso hemos dicho que son los criterios AJO, ¿sí? La referencia adecuada, confiable y oportuna, ¿verdad? En cambio, en el desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, el sangrado va a ser rojo oscuro la mayoría de las veces, ¿sí? En algún momento puede haber también un sangradito rojo rotulante, porque probablemente el desprendimiento está más abajito, ¿sí? Se ha producido el hematomita, todavía no se ha procesado, no se ha oxidado y por lo tanto está saliendo todavía rojo rutilante. Pero la diferencia en la placenta previa es que probablemente venga también un 90% con dolor intenso. Cuando es muy grande el sangrado y ha infiltrado al músculo uterino, etc., se produce el famoso útero leñoso de Cuvalier. Y es una tensión, es un dolor insoportable que va a sentir la señora. ¿Sí? Entonces, ¿y de cómo empezó el dolor? No sé, estaba yo levantando alguito y había empezado el dolor y no ha salido hasta ahora. Entonces viene acompañado de dolor secundario probablemente a un esfuerzo físico. Esa es la diferencia entre estos dos. Uno sin dolor, el otro con dolor. Rojo rutilante, la mayoría de las veces rojo oscuro. En cambio, en ruptura uterina, y para eso es importante saber los antecedentes ginecobstétricos. Y acá el doctor que le ha visto antes ya tendría que haberme identificado el alto riesgo obstétrico y ponerme aquí ARO. ¿Y dónde voy a detectar el ARO? Cuando yo hago la fórmula obstétrica. Si me dice cesárea 1, yo digo, esta señora ya tiene una cesárea, por lo tanto tiene una cicatriz uterina que probablemente predisponga a que haya una ruptura uterina. Hay algunos avesados colegas que no averiguan estos detalles. Dicen, no, está con trabajo de parto, ya, perfecto. Le pondremos oxitocina, le vamos a hacer una conducción del trabajo de parto. ¿La oxitocina para qué sirve? Para contraer. Entonces no ha averiguado nada y le pone oxitocina más y le pone una ruptura uterina iatrogénica. O agarran y le hacen la maniobra de Cristalier. Sea o no sea con cesárea, no hagan la maniobra de Cristalier necesariamente. Yo sé que algunas veces hasta ahí la señora no colabora en el momento del cubo, y una vez que salga, va y le hacen la compresión. Pero de verdad, sale el bebé y todo, pero a veces desgarran no solamente el perineo, desgarran también el cuello uterino, y ahí el sangrado es masivo. Si no le han producido una ruptura uterina, tal vez le van a producir una ruptura del cuello uterino. Y una vez que sale, ¿no es cierto?, el borramiento, se vuelve así delgadito.
el útero. Como este papel se vuelve. Cuando ha hecho tanto ya van a darse cuenta. El útero normalmente es así grueso, como esta mano. ¿Sí? Ustedes hacen ahí permeable a dedo, van a decir. ¿Sí? A medida que se va borrando, se va a volver como este papel. Entonces sale el bebé, ¿sí? Y esto vuelve a sus características anteriores y vuelve a engrosarse. Y si hay un desgarro ahí, imagínense la cantidad de sangre que va a salir. ¿Sí? Es por eso que algunas veces tomamos precauciones, ¿no? Y vemos y tratamos de identificar dónde está el sangradito y revisamos. ¿Sí? Si está aquí afuera, ha habido el desgarro, reparamos y listo. Pues. Y algunas veces le ponemos un ratón. ¿Saben qué es el ratón? El ratón es una gasa envuelta, más o menos debe tener esta forma, ¿sí? Y tiene así un hilo, por eso se llama ratón, ¿sí? Entonces lo que hacemos es meter ahí, cosa que ya no salga sangre, y aquí veo yo el sangradito del desgarro o del epicio que he hecho, y ahí reparo, no tengo sangrado y todo está perfecto, pero me olvido de sacar el ratón, ¿entienden? Entonces aquí afuera ya no hay sangrado, pero aquí adentro se está coleccionando la sangre. Y cuando ya nos damos cuenta y no hemos hecho los controles correspondientes después de un parto, digamos, ¿qué ocurre? Se ha hipotensado y hay las 2 horas de oro, ustedes deben saber, ¿sí? Por eso se queda una mamá en control y ahí tenemos que ser acuciosos. Esas 2 horas de oro nos van a permitir evaluar cómo está su presión arterial, si tiene diuresis, si está taquicárdica, si está pálida, si está sudorosa, signos que nos están gritando que algo no está bien. Pero si no le tiro a bola a la mamá, no, parece que está bien, no he visto sangrado y se van a cenar, se van a esto, y la señora está teniendo una hemorragia o tal vez ha habido un desgarro ahí que no está saliendo afuera, porque ahí se ha formado el coágulo, pero por detrás del coágulo sigue el sangrado. ¿Sí? Entonces, siempre certifiquen, hagan un procedimiento que se llama la expresión. ¿Han escuchado hablar? La expresión no es nada más que una pequeña compresióncita que vamos a hacer al útero. ¿Sí? Va a quedar un resto de coágulos. Entonces, cuando hacemos la expresión, ese coágulo sale. Y ahí revisamos un ratito más y si no hay sangrado nos quedamos tranquilos. Pero si no han hecho la expresión y el sangrado ha sido masivo adentro, ya es grave el asunto. Entonces la ruptura uterina, cuando es en cavidad abdominal, es catastrófico. Pero puede haber la ruptura uterina también a nivel del cuello del cervix. Y ahí también nos causa problemas. Ahora les voy a contar lo que ha ocurrido con esta mamá en Rapaipampa. Ella tenía sus controles prenatales. Estaba orgullosa la señora porque había hecho sus controles, ella quería cobrar el bono. ¿Y saben por cada control prenatal cuánto debe, no? 150 bolivianos. 50 bolivianos por cada control. Y tienen que hacer ¿cuántos controles? 4. Son 200 bolivianos. ¿Sí? Y el postparto también le pagan un monto X, y por el control de sus niños le pagan otro monto. Es alrededor de 1.250 bolivianos que el Estado paga, tal vez un poquito más, por hacer control prenatal, hacer parto institucional, hacer control puerperal y hacer control de niños sanos hasta los 2 años. Un monto de dinerito interesante para ellos tal vez, ¿no es cierto? Pero esa señora tenía esa inquietud y hizo sus controles. Aparte vivía, esta es su casa y al frente era el centro de salud. ¿Sí? Tenía todo completo. El doctor que le había visto en ese centro de salud ya había puesto aquí aro. ¿Por qué? Porque tenía una cesárea previa, este era su segundo embarazo. Estaba identificado todo. Había hecho controles, presión arterial, perfecto. ¿Y por qué le habían hecho la cesárea anterior? Porque le han diagnosticado talla baja, era pequeñito. Entonces, en su segundo embarazo, tenía dolores y va al centro de salud y dice: licenciada, estoy con dolor. En un centro de salud puede haber esa posibilidad de que esté el médico, la licenciada y un auxiliar, pero a veces el médico sale de días libres, se queda la auxiliar o se queda la licenciada. En este caso era una licenciada que se quedó ahí. Y le dice: ay señora, volvete a un ratito, estoy aseando el boliche. Bueno, como vivía al frente, se fue a la casa y volvió en 1 hora. Más dolor.
Vuelve a tocar y le abre a la enfermera, molesta. Señora, espera, no ha acabado todavía, vuelve así, y tómate esto hasta mientras. Y le pasa unas pastillas. Bueno, se va a la casa y al rato, a la hora, vuelve el esposo, ya bastante compungido y golpea y patea la puerta, qué sé yo. Ahí abre la enfermera y dice, ¿qué ha pasado? Mi mujer se está muriendo. Cuando ha visto el marido, seguramente tenía alguna situación que le ha llamado la atención. Entonces la enfermera agarra su equipo de atención de trabajo de parto y va a la casa de la vecina. Llega y evidentemente sin signos vitales, había fallecido la señora. Agarró un bisturí, cortó, trató de sacar al producto, porque eso dice el protocolo, hay que tratar de sacar al bebé por está vivo. Pero desafortunadamente estaba muerto el bebé y estaba muerto la mamá. ¿Qué creen que ha ocurrido? Eso se ha diagnosticado en la autopsia. ¿Sí? Entonces, esta enfermera ha incurrido en varios detalles. ¿Sí? Ha incurrido en lo que nosotros llamamos, y hemos comentado, la mala praxis. Dentro de la mala praxis, decíamos, hay impericia, imprudencia y negligencia. En este caso, ha sido claramente una negligencia. ¿Cómo se hubiera salvado la enfermera? Con solamente ver ese cartón, porque ni siquiera le pidió. Entonces se hace, ¿qué cosa? La autopsia verbal, les dije, ¿verdad? Entonces la autopsia verbal, aunque dice verbal, pero se documenta en un formulario y ahí se va viendo datos, estadísticos, todo, y se pregunta al esposo, ¿ha hecho control perinatal? Sí, aquí está el carnet de la historia clínica perinatal, aquí está, mire, tenía controles, todo completito mi mujer. Y ha ido a avisar, sí, le han hecho control, le han hecho ecografía, sí, y le han dicho que tenía que ser una cesárea. Ah, no, eso no me ha dicho. Pero sí ha ido a los controles. Y entonces el comité de investigación agarra y dice, ah, sí, pero aquí está el riesgo obstétrico, ya estaba identificado. La enfermera, con solamente ver el documento, hacerle pasar al boliche, ponerle una vía, llamar a la ambulancia y decir, venga a recogerse a este paciente porque aquí no se puede atender, ya está con trabajo de parto, se salvaba el pellejo. Pero la señora ni revisó el papel, ni le revisó a la paciente, murió en su casa que era al frente del boliche, no había demoras, ¿no es cierto? No había la primera demora, no había la segunda demora, pero sí hemos encontrado la tercera demora que es correspondiente al personal de salud. ¿Y qué corresponde a una tercera demora? Investigar más. Entonces han dicho, traiga la historia de ¿qué ha notado usted? Y la enfermera había notado solamente que ha ido a la casa porque le ha llamado el marido. Pero en la autopsia se pregunta, señor, ¿usted qué ha hecho? Ha ido 2 veces mi mujer y en la segunda vez o en la tercera le ha dado estas pastillas. ¿Sabe qué le dio? Complejo B. ¿No? Como, supongo que como efecto placebo o algo quería, ¿no? Marear la perdiz la enfermera. Entonces, una vez realizada la investigación, hecho todo el trámite, se encontró responsabilidades y dijimos que hay responsabilidades de tipo civil, responsabilidades de tipo administrativo, responsabilidades de tipo penal, y ahí está la negligencia. Pero el Ministerio de Salud, a través de su representante, que es el CEDES, dijo, lo penal será lo penal, pero a mí me interesa sancionar a esta funcionaria porque ha incurrido en una falta de tipo civil y administrativo. Lo civil es resarcimiento económico a la institución en caso que haya causado alguna situación de daño. Era daño a la imagen, ¿no? del centro de salud, para empezar. Y era un daño administrativo, y ahí han dicho suspensión inmediata, se la destituye de su fuente laboral y nunca más va a poder trabajar porque hace una resolución para el sistema público de salud. Si quieren pueden contratarle en algún hospital, pero con los antecedentes de que ha producido una muerte, ¿ustedes creen que alguien le va a querer contratar? A lo que voy, estamos repasando esto para que ustedes entiendan, se sensibilicen, se concienticen sobre que tienen que tener mucho cuidado cuando estamos hablando del manejo de estos documentos, de estos instrumentos, tienen razón de ser. Pero voy a querer utilizar, pero si desconozco esta casuística, probablemente no le voy a tomar importancia. Pero ahora a partir de hoy yo pienso que sí le vamos a tomar importancia, vamos a esmerarnos por conocer cómo diagnosticar
hemorragia de la primera mitad, una de la segunda mitad, las hemorragias de posparto. A mí me pasó alguna vez. Yo todo canchero, después de haber hecho un año de ser médico ad honorem del Hospital Cochabamba, yo me quería ginecólogo. ¿Sí? Los ginecólogos decían, abrí de pared a pared, cerrar. Yo sentía seguridad, ellos también. Yo no era residente, solamente era un médico que habíamos inaugurado ese hospital, era materno infantil, y todos cesáreas, partos, legrados, todo hacíamos ahí. Yo ya, cuando me dieron ítem, yo me fui a Misque y me creía pues, la nata de los ginecólogos. Entonces hubo un parto donde la paciente poco colaboradora, etcétera, y seguramente salió el producto y yo, tratando de que de una vez se vaya a descansar la señora, traccioné el cordón y pues todavía estaba adherida a la placenta, al útero. Entonces traccioné demasiado y produje una inversión uterina. Si no saben el susto, pues todo el útero se te salga. Yo jamás había visto eso, jamás. Esa que he estado todo un año en rotación ahí, qué sé yo, jamás. Obviamente si no has visto y no has leído y desconoces, no sabes cómo vas a proceder. Y estas épocas, estoy hablando del 2003, 2004, no había pues, la ventaja tecnológica del celular o al llamar. Apenas me podía comunicar por radio o del teléfono fijo, que tenías que pedir permiso a la alcaldía para que puedas llamar a la ciudad o a hospital o a algún lugar. Tenés que el alcalde decir, ya llame doctor, tienes que autorizarte. Entonces, creo que me comuniqué por radio, de radio a radio, que aquí tenía una base del hospital. Debe ser histórico ahora, ¿no? Entonces el doctor me contesta todo amable y le digo, doctor, se ha invertido el útero. Uy, me dice, mandala de inmediato. Ponerle sueros y mandala de inmediato, los sueros. ¿Saben a cuánto tiempo estaba Misque esas veces? Cochabamba aquí. 4 horas. Antes era 4 horas. ¿No? Ahora ya han asfaltado y qué sé yo, ahora son 2 horas y piquito. Y me dice, ponte un guante, agarra una gasa, empapá en solución fisiológica y mete tu puño en el tracto vaginal y empuja ese útero hacia adentro otra vez. Digo, está bien, doctor, voy a mandar por internet. No me estás entendiendo. Mete tu mano, mete ese útero y venite así tal cual hasta que llegues acá. Entonces lo metí y 4 horas tuve que estar así hasta llegar aquí. ¿Sí? Si ese útero está sin la humedad y todas las características necesarias, seguramente empiezan a engrosar. Eran 4 horas. Entonces así tuve que venir. No sé cómo ha concluido el asunto. Solo sé que ha llegado viva la señora, le pusimos fluidos, pusimos oxígeno, todo lo que nos dice la norma. Pero acá no sé cómo habrán resuelto, porque uno estaba fatigado, yo tenía que volver al servicio de salud, porque yo era el médico de planta de allá. Entonces, y como no había la posibilidad de comunicarse, etcétera, no supe qué pasó, si le habrán hecho una esterectomía, si le habrán logrado viabilizar el útero o no, pero a lo que quiero llegar es que hay conductas a veces que hay que hacerlas. ¿No? Si yo no hubiera hecho eso, tal vez hubiera desangrado en mi servicio, hubiera estado esperando, ya no hubiera sido oportuno el asunto. Yo he tenido suerte de que alguien me atienda oportunamente y me diga traerla con estas características, porque si hubiera sido alguien que no conocía, tal vez me hubiera dicho que haga otras cosas y hubiera concluido en la muerte de esa persona. Entonces a veces hay que tener esa suerte de hablar con el indicado en el momento indicado y en la hora oportuna. ¿Verdad? No es para asustarlos, sino también para que tomen conciencia de que hay situaciones que se les pueden presentar. ¿Está bien? Los veo aburridos, vámonos. Han festejado a sus papás, a sus papitos. Sí, doctor. Papacitos.